haciendo un repaso sobre lo que habíamos estado viendo. Habíamos empezado a hablar de qué era el calor, hicimos la definición, y después hablamos de los mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. Antes de seguir, bueno, esta es la última clase antes de las 2 semanas de receso, después iniciamos las clases. Aunque me imagino que ustedes deben estar preocupados por varios otros temas, les comento que si quisieran hacer, por ejemplo, los ejercicios de la parte de trabajo, ya el tema está dado y está en condiciones de poderlo, por tratar de resolverlo. Hoy terminaríamos esto y capaz que nos da tiempito para empezar el primer principio. Bien. ¿Esos ejercicios son para hacer nosotros y cualquier duda los consultamos o se van a trabajar juntos algunos? Sí, creo que en el cronograma está indicado cuáles son los ejercicios que se van a hacer. No se van a hacer todos los ejercicios por una cuestión de tiempo, pero hay, o sea, creo que es el miércoles después del receso, hay una clase que la va a dar Jorge, aquí presente, y que creo que se van a resolver 3 de los ejercicios. Así que les recomendaría, por ejemplo, mirar el cronograma, si creo que ahí están indicados los ejercicios, y bueno, ya saben que si pueden hacer esos ejercicios, por ejemplo, ya saben que los van a ver en la clase. Si hacen los otros además, bueno, esos pueden preguntarlo en algún momento por el foro, o bueno, si hay tiempo después de la clase. ¿Ah? Bien. El punto que vamos a analizar ahora es lo que tiene que ver con la diferencia entre el concepto de calor y el concepto de temperatura. A nivel cotidiano, son dos palabras, dos conceptos que se confunden continuamente. Uno dice, tengo calor, cuando se está refiriendo fundamentalmente que hay una temperatura alta. A nivel de termodinámica tenemos que diferenciar muy bien una cosa de la otra, son magnitudes bien diferentes. Por ejemplo, la temperatura, sabemos ya bastante de ella, sabemos que es una propiedad, o sea que un sistema puede tener un valor de temperatura. Y por ser una propiedad también es una función de estado. En cambio, sabemos que el calor es una función de línea, es decir, que va a depender del camino, del proceso en que se desarrolle el cambio de estado. Y por eso mismo el calor está asociado no a un estado, sino a un cambio de estado. Por lo tanto, no podemos decir que un sistema tiene un calor. Podemos decir que el sistema, cuando cambia de un estado al otro, transfirió una determinada cantidad de calor con el ambiente. Entonces, uno es una propiedad, la otra es una energía que se transfiere, o sea que son cosas bien distintas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en los cuales queda eso bien de manifiesto, porque hay cambios de temperatura y no hay cambio de calor, o al revés. Entonces acá tenemos un intercambio de calor sin variación de temperatura del sistema. Este es el esquema en el cual tenemos un recipiente que tiene un émbolo, un pistón. El émbolo es aislante térmico. Estas paredes de los costados también. La pared de abajo no, la pared de abajo conduce el calor. Por encima del émbolo hay una presión constante de una atmósfera. Y lo que hay adentro de este cilindro es una mezcla de agua y vapor. Bueno, no necesariamente tiene por qué ser agua. Es un líquido que está en ebullición y por lo tanto hay vapor y también está la fase líquida. Y bueno, acá están las burbujas que se están formando como consecuencia de la ebullición, porque hay una fuente calorífica en el exterior que está transfiriéndole calor justamente al sistema.
Bien, entonces vamos a ver acá qué pasa con las distintas magnitudes. En primer lugar, o sea, las magnitudes que vamos a analizar son el calor, el trabajo y el cambio de temperatura. En primer lugar, dice acá que el calor es mayor que cero. Para empezar a analizar cualquiera de estas cosas, lo primero es definir cuál es el sistema, ¿no? Entonces, definamos que nuestro sistema es la mezcla de agua y de vapor, que hay por abajo del M. Entonces, habiendo definido el sistema, ¿por qué les parece a ustedes que el calor sería positivo? Porque ingresa calor al sistema. Ahí está. Como habíamos visto en la clase anterior, si la energía bajo la forma de calor es transferida del ambiente al sistema, entonces es positivo. Muy bien. Después dice que el trabajo es menor que cero. ¿Por qué sería menor que cero? ¿Habíamos visto algún caso de trabajo negativo? En la expansión, Mm, porque hay expansión. sí, y acá habrá una expansión. O sea, se expande porque sale vapor. Sí, o sea, la fase líquida se transforma en vapor, ¿no? Y todo eso queda encerrado dentro del recipiente, pero como hay un émbolo, bueno, no lo dije, pero generalmente cuando hablamos de émbolas es porque son libres. Este, el vapor, ustedes, ¿cómo son la densidad del vapor y el líquido? ¿Son iguales? No, pero es menos denso. ¿Perdón? O sea, se va a expandir porque va a aumentar el volumen de eso. Tenés el émbolo móvil. Ahí está, la densidad del vapor es como, ustedes ya lo vieron, ¿no? La densidad del vapor, en el caso del agua por lo menos lo vieron, es como 1000 veces más pequeña que la del agua, variando según temperatura y presión. Eh, pero en principio el vapor va a ser entonces menos denso y por lo tanto si transformamos líquido en vapor, lo que hacemos es aumentar el volumen. Por lo tanto, ese aumento de volumen se va a traducir en que el émbolo que está arriba del cilindro se va a mover hacia arriba. Eh, ahora, eso implica que hay una expansión. Ahora, ¿y por qué hay trabajo? ¿Por qué no es cero el trabajo? Pero no es por lo que estábamos hablando, porque el émbolo sube. ¿Perdón? No te escucho Si no bien. es por lo que estábamos hablando, que por el émbolo, que como el émbolo sube, hay trabajo. Sí, pero no alcanza con eso. ¿Recuerdan cuál es la definición de trabajo? ¿En función de qué se define el trabajo? El cambio de altura. Bueno, pero hablando de una expansión, por ejemplo, ¿en función de qué se define? Presión y el volumen. Sí, ¿qué presión y qué volumen? O sea, sería presión externa Ajá. y el volumen final y menos el volumen inicial. Bueno, ¿qué pasó con el volumen? En este caso, Aumentó. Todo. aumentó. O sea que el cambio de volumen es positivo. Y la presión externa, ¿cuál es la presión externa? Hay que mirar el sistema, dijimos que el sistema era el gas, Atmósfera sería, ¿no? una atmósfera, ¿no? O sea, el sistema nuestro es el vapor y el agua. ¿Qué es lo que hay por afuera? Y bueno, lo que está por afuera de la frontera móvil, ¿no? Sería ese pistón. Lo que haya por afuera de la frontera rígida no influye. Pero lo que hay por afuera de la frontera móvil, sí. Esa frontera se está moviendo contra una presión externa que es de una atmósfera.
Por lo tanto, la presión externa es constante, el cambio de volumen es positivo, quiere decir que va a haber un trabajo, va a haber un trabajo ahí, porque hay una fuerza externa, digamos, dada por la atmósfera, y es negativo por todas las convenciones que hablamos, en el caso de una expansión. Con respecto a lo que recién me dijeron, de que hay el cambio de altura, es el cambio de altura, la definición se remitía al cambio de altura de una masa que estuviera en el exterior. En este caso no hay una masa real, pero la presión externa ejerce una fuerza que sería equivalente al peso de una masa. En realidad podríamos sustituir esa presión externa de una atmósfera por una masa que diera una presión igual. Entonces, todo cierto. Hay un trabajo de expansión. Y ese trabajo, por lo tanto, ese trabajo de expansión es negativo. Así que eso es así. Ahora, temperatura del sistema dice que no hay cambio de temperatura en este caso. A pesar de haber habido un cambio de calor. Un intercambio de calor, perdón. ¿Y por qué no cambia de temperatura? Ustedes tienen por ahí en el PDF, tiene este dibujito. Porque está en un cambio de fase. Exactamente. Un cambio de fase que está ocurriendo además a una presión externa constante. Entonces, este dibujo, este diagrama, perdón, ustedes lo vieron, ¿verdad? Representa las distintas fases correspondientes a una sustancia pura. Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? Y bueno, estaríamos acá, en esta línea horizontal, esta presión, este volumen. Cada una de estas curvas es un isotermo. Entonces estaríamos en esta zona de acá, en el equilibrio entre el líquido y el vapor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la presión se mantiene constante, entonces la temperatura también se mantiene constante. O sea, esta línea naranja que se ve acá, el isotermo correspondiente a un determinado valor de temperatura, que bueno, va variando de volumen, de presión cuando estamos en fase vapor, pero en cuanto empieza a licuarse ese vapor, se mantiene a temperatura constante mientras tenemos las dos fases. Cuando se condensó completamente, ahí nuevamente pega este salto, que ven acá, que sería la compresión del líquido. Y después, bueno, la congelación y después la compresión del suelo. Toda esa línea naranja entonces representa un proceso isotérmico de una sustancia pura partiendo de vapor y terminando en suelo. Lo que nos interesa en este caso es lo que está pasando dentro del recipiente, que es un cambio de fase entre líquido y vapor. O sea que si se está evaporando, estamos pasando en realidad desde la zona de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Porque estamos pasando de líquido a vapor. Estamos en algún punto, en el intermedio, y moviéndose hacia la derecha, es decir, hacia un volumen mayor. Entonces, el hecho de que sea un cambio de fase a presión constante implica que la temperatura tiene que permanecer constante también. De ahí que en este proceso en particular, si bien le entregamos energía al sistema bajo la forma de calor, no hubo un cambio de temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia de temperatura? Bueno, porque toda la energía que le damos se gasta, digamos, en separar las moléculas del líquido y hacerlo pasar a la fase gaseosa. En el líquido están unidos entre sí esas moléculas, átomos, partículas, lo que sea, están unidos entre sí a través de algún tipo de fuerza. En el caso del agua, por ejemplo, serían los enlaces de hidrógeno. Bueno, hay que romper esos enlaces de hidrógeno para que las moléculas de agua pasen a la fase vapor. Evidentemente eso necesita energía. Y bueno, ese es en lo que se estaría gastando de calor que se transfiere al sistema.
De manera que la temperatura queda constante, pero hay transferencia de calor. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno. Vamos a ver otro caso que es al revés. Una variación de temperatura sin que haya intercambio de calor. En este caso tenemos una especie de horno completamente aislado y adentro ocurre una combustión. Es un recipiente rígido y además totalmente aislado térmicamente, acá no hay pistón ni nada, y adentro se lleva a cabo la combustión de algún combustible. Entonces, si analizamos esta situación, nuestro sistema, vamos a definirlo nuevamente como lo que hay adentro del horno. Que bueno, inicialmente sería el combustible y el aire, no sé, por algún efecto, por ejemplo, por una chispa, se produce la ignición y bueno, se va transformando en los productos. Bien, primera cosa dice ahí que el calor vale cero. ¿Cómo podemos justificar que el calor vale cero en este caso? Y tu sistema sería todo eso. El sistema es lo que hay adentro del horno. Se podría decir que como está aislado térmicamente no hay energía que fluye, ¿puede ser? Ahí está, exactamente. No tenemos energía que fluye bajo la forma de calor porque no hay contacto térmico entre el sistema y el ambiente. Entonces, más allá de que acá dice que el delta T es distinto de cero. Creo que eso está bien claro, ¿no? Si hay una combustión, todos los gases resultantes acá van a estar a una temperatura mucho mayor que el combustible y el aire que hubiera inicialmente. Entonces, evidentemente hay un aumento de temperatura adentro, pero como esto está bien aislado, eh, no hay una transferencia desde adentro hacia afuera, por más que afuera esté más frío, porque justamente la función del aislante es evitar esa transferencia de calor. Entonces, tendríamos cambio de temperatura, aumento en particular, y además no habría transferencia de calor. Esto es lo que después vamos a llamar sistemas adiabáticos, o sea, procesos en los cuales no haya transferencia de calor. Y además acá dice que el trabajo sería cero. ¿Cómo justificamos que el trabajo vale cero? Porque el volumen es constante. Porque el volumen es constante. Acá además, como es completamente rígido, tendríamos un problema para hablar de presión externa. Es decir, evidentemente acá afuera puede haber una presión, pero no hay un contacto mecánico, así como no hay un contacto térmico, porque el recipiente es aislante, tampoco hay un contacto mecánico, porque el recipiente es rígido. Entonces, por más que acá adentro, por ejemplo, haya un aumento de presión, como consecuencia de la temperatura o de poner moles, lo que sea, afuera no hay contacto con ese ambiente que está a otra presión, de manera que no habría ningún tipo de efecto en el ambiente. El hecho de que el volumen sea constante, entonces haría que el trabajo valdría cero, porque no hay cambio de volumen, entonces no hay ni expansión ni compresión. Entonces, estos dos ejemplos nos permiten ir viendo que calor y trabajo van por rumbos diferentes. Cada sistema habrá que analizar, en cada proceso habrá que analizar qué pasa con el calor, qué pasa con el trabajo, con trabajo sí, por supuesto, y qué pasa con la temperatura, para analizar si hay cambio o no hay cambio en calor en la temperatura. Este mismo caso lo podemos modificar un poquito. En lugar de hacer una combustión dentro del horno, el horno sigue siendo el mismo, rígido y aislado térmicamente. Pero en este caso colocamos una resistencia que está conectada a una fuente de energía eléctrica.
son resistencia, dos cables que van a un enchufe, por ejemplo. Bueno, y hacemos, es el caso de un calefón, ¿no? Pues esto podría ser agua, lo que hay adentro, y entonces hacemos la calefacción eléctrica en un líquido. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En realidad, acá hay un pequeño detalle, y es cómo se define el sistema. Acá, por ejemplo, dice que el calor vale cero, el trabajo es mayor que cero y el ΔT es mayor que cero. Bueno, el ΔT es mayor que cero está claro porque la resistencia por efecto Joule va a disipar energía y eso produce el calentamiento del agua. Ahora, calor mayor igual a cero y trabajo mayor que cero. Acá expansión-compresión no hay. Entonces, ese trabajo mayor que cero, ¿qué puede ser? ¿Ves? Trabajo eléctrico. Ese trabajo eléctrico. Ahí está. Sería trabajo eléctrico. Ahora, cuidado porque hay que definir el sistema de una manera especial para decir que realmente está transfiriendo energía a través de la frontera. Es decir, acá estamos hablando de que nuestro sistema nuevamente es todo lo que hay adentro del horno, incluyendo la resistencia. Entonces, acá a la derecha, la frontera, a través de la frontera están pasando los cables que alimentan la resistencia, y por ahí está pasando energía eléctrica. Por lo tanto, efectivamente, hay un trabajo externo hecho sobre el sistema, que en este caso es un trabajo eléctrico. Por eso nos da un trabajo mayor que cero. De igual manera, el calor es cero, por la misma razón que en el caso anterior, o sea, porque todo es aislado térmicamente, no hay transferencia de energía bajo la forma de calor hacia el exterior. La única transferencia de energía que tiene con el exterior es a través de esta resistencia eléctrica. Es decir, los cables, digamos, que alimentan la resistencia eléctrica. ¿Sí? Ahora, si yo hago un pequeño cambio en el sistema, y me imagino que el sistema es nada más que, por ejemplo, el agua que está dentro, y dejo afuera del sistema a la resistencia, ¿se entiende? En ese caso, la frontera del sistema sería toda la parte externa, donde está el agua haciendo contacto con el horno, y habría también otra frontera que recubriría la resistencia y los cables que entran al agua. ¿Se entiende? Como que por acá afuera hubiera una frontera imaginaria que recubre la resistencia. En ese caso, la resistencia queda afuera del sistema. Y entonces, en ese caso particular, ahora tenemos que a través de la frontera, o sea, en el contacto entre el agua y la superficie de resistencia, la superficie de resistencia está caliente por el efecto Joule, y el agua está más fría. Entonces, a través de esa frontera, sí está pasando calor, desde la resistencia que está a mayor temperatura hacia el agua que está a menor temperatura. Entonces, esta misma energía cambia, el calor pasa a ser positivo porque esa energía está transferida hacia el sistema, y el trabajo pasa a ser cero porque toda la energía está pasando en realidad en el exterior, en el ambiente, y no a través de la frontera del sistema. El estate sigue siendo mayor que cero. ¿Se entiende la sutileza ahí en el cambio cuando se cambia el sistema? ¿Puedes repetir cómo sería el sistema ese? Sí, a ver.
Tenemos el horno. Tenemos la resistencia. Y vamos a marcar cuál sería la frontera del sistema. Acá adentro tenemos agua, ¿no? Acá hay agua. Entonces, la frontera iría todo por la parte interior. Acá. Y acá iría por afuera de la resistencia. ¿Entiendes? Entonces, la resistencia deja de estar dentro del sistema. Entonces, la energía eléctrica que viene por aquí y que realice un trabajo, bueno, pero no realice trabajo sobre el sistema, porque circula a través de la resistencia que está en el exterior del sistema, está en el ambiente del sistema. Entonces, la forma de ver la transferencia de energía, el agua sigue recibiendo la misma energía, solo que en lugar de recibirla o de interpretar, que se recibe como trabajo, como en la definición anterior del sistema, ahora estamos interpretándolo como un calor, porque esta resistencia de acá va a estar a una temperatura mayor que el agua que está en contacto. El agua es el sistema, la resistencia es el ambiente. Como diferencia de temperatura, entonces hay una transferencia de calor, voy a echar los colores, hay una transferencia de calor de acá para acá, a través de la frontera del sistema. ¿Se entiende mejor así? Sí, gracias. Aparte de ver cómo la elección del sistema puede hacer cambiar algunas cosas, esto creo que es de interés de ustedes porque cuando les toque hacer la práctica de capacidad calorífica, van a tener que analizar una situación similar a esta. Ya sé que está lejos, pero bueno. Muy bien, ya vimos entonces diferencia entre calor y temperatura. Vamos a ver el último punto de este tema, que es la transferencia reversible de calor. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de la transferencia reversible para un proceso en el cual ocurrió un trabajo. Y lo que decíamos era que para que hubiera un proceso reversible desde el punto de vista mecánico, la presión externa tenía que ser igual a la presión del sistema. Bueno, en el caso de una transferencia de calor, es algo análogo, solo que ahora con la temperatura en lugar de la presión. La temperatura externa tiene que ser igual a la temperatura del sistema en todo momento del proceso. Entonces, lo que hay ahí es un equilibrio térmico. Entonces, eso sería un proceso reversible porque tenemos equilibrio en todo momento entre el ambiente y el sistema va a mantener su temperatura, en cada momento va a mantener una temperatura definida, porque está en equilibrio. ¿Cómo podemos imaginarnos este proceso? Para pensar en un proceso real, como siempre, no tenemos más remedio que ir a un proceso aproximado, que sería, como dice acá, mediante el contacto del sistema a temperatura T con un termostato a una temperatura que esté un poquito distinta. Profe, nosotros nos estamos viendo la diapositiva. ¿No están viendo? No. Ahí sí. Bueno, lo que dije sigue siendo válido, pero bueno, lo del proceso aproximado acá lo tiene escrito. Sería mediante el contacto del sistema que está a una temperatura T con un termostato, o sea, un
un ambiente que tenga una temperatura constante, pero esa temperatura constante está distinta de la temperatura del sistema en un diferencial T. Si es distinta, entonces no es reversible, por más que el diferencial sea muy pequeño. Pero bueno, nos podemos imaginar una pequeña diferencia para que pueda transferirse calor. O sea, el proceso reversible ocurre cuando este diferencial T tiende a cero, o sea que la temperatura externa es igual a la temperatura del sistema. Y acá está cómo haríamos un cambio de temperatura del sistema en un proceso que se aproxima al proceso reversible. Partimos, por ejemplo, del sistema T1 y queremos llegar al sistema AT2. Bueno, ¿cómo sería ese proceso aproximado o así estático para cambiar la temperatura? Primero ponemos en contacto el sistema AT1 en un termostato que está AT1 más DT. DT puede ser positivo, puede ser negativo. Se pueden pensar en que va a aumentar la temperatura, pueden pensar que disminuye la temperatura. Se deja que llegue al equilibrio. Entonces el sistema alcanza la temperatura T1 más DT en contacto con el termostato. Ahora cambiamos la temperatura del termostato o cambiamos el termostato a un termostato que tenga una temperatura T1 más 2 de T. Se deja que llegue a una nueva situación de equilibrio, T1 más 2 de T. Y así sucesivamente, vamos usando un montón de termostatos hasta que al final el sistema tiene una temperatura que es T2 menos DT, lo ponemos en contacto con el termostato que está a T2, y entonces dejamos que llegue al equilibrio y el sistema llega a la temperatura T2 en equilibrio con el termostato T2. ¿Sí? Este es un proceso real, fastidioso, evidentemente, porque precisaríamos ir cambiando con un montón de termostatos, aproximado al reversible. El reversible implica que el DT es cero. O sea que, para hacer este proceso reversiblemente, ¿cuántos termostatos precisaríamos? Infinito. Infinitos termostatos, exactamente. Ahí está. Yo no entendí, eso es tipo algo que hace, no entiendo ese proceso que escribiste. Todo esto, Sí, o sea, ¿para qué lo harías? O sea, está así. yo quiero cambiar el sistema, la temperatura del sistema de T1 a T2. Y lo Sí. quiero hacer reversiblemente. Bueno, reversiblemente solo en la imaginación, ¿no? Porque el DT es cero. Y como dijimos recién, precisaríamos infinitos termostatos. La forma aproximada que lo planteo para que a uno le quede más o menos cuál es la idea del proceso reversible, sería con un montón de termostatos con una temperatura ligeramente diferente a la del sistema. Entonces, así voy cambiando de a poquito la temperatura del sistema hasta llegar a la temperatura final. Si quiero hacerlo, si quiero que Pero este como proceso... ves que el CDT tiende a cero, necesitas que sea infinitas veces. Ahí está. Ahí va. No, Claro, si yo quiero cambiar... Eso es si lo quiero hacer en forma reversible. Por supuesto, si yo quiero cambiar la temperatura del sistema de T1 a T2, y bueno, lo sumerjo en el termostato T2, dejo que llegue el equilibrio, y está, cambio la temperatura de T2. Lo que pasa es que eso no es un proceso reversible. ¿Por qué? Porque solamente al final la temperatura del sistema es igual a la temperatura del ambiente. En todo el proceso de cambio de temperatura, la temperatura del sistema es distinta a la temperatura del ambiente, no está en equilibrio, por lo tanto puede haber diferencias de temperatura dentro del propio sistema, y por lo tanto es un proceso no reversible. Es un proceso real, obviamente se puede hacer en la realidad, es un proceso no reversible casi por definición, es decir, si es real, no es reversible. Pero bueno, esa sería la diferencia entre hacer el calentamiento en forma real, no reversible, con hacer el calentamiento en forma no real, pero reversible. Para que sea reversible, la temperatura del entorno y la del sistema tiene que ser la misma siempre, Sí, exactamente. pero eso no, tipo, no se puede hacer, ¿no?
Eso digo, eso no es algo que se pueda hacer en la realidad. Ah, está. Lo podemos hacer acá en el papel, o en la pizarra, en el PowerPoint, pero no lo podemos hacer en la realidad. Es lo mismo que pasaba con el trabajo reversible. No lo podíamos hacer en la realidad. Después nos servía para hacer cálculos y bueno, llegar a algunas conclusiones, como que yo trabajo máximo de expansión y demás. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Antes de, acá estaríamos cambiando de tema. Bien. Entonces, hablamos de calor, hablamos de trabajo. Esto nos permite ahora poder entrar en el primer principio de la termodinámica, que es la segunda parte de la unidad 2. Acá vamos a hablar del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. Va a surgir una magnitud, que es la energía interna, vamos a ver qué propiedades tiene. Vamos a ver cambios de estado, cómo lo relacionamos con el cambio de energía interna. Vamos a definir la capacidad calorífica y calor específico. Y vamos a ver una cosa que se llama el experimento de Joule, que nos permite hacer algunos cálculos de la energía interna. Acá les comento una cosa que yo siempre lo comento en el curso de Físico-Química 101, porque es importante los efectos de cómo estudiar la asignatura. En termodinámica, como ustedes creo que ya se están dando cuenta, cada cosa se construye o se explica apoyándose en la anterior. En fin, calor y trabajo más o menos son dos principios, dos magnitudes que se pueden analizar separadamente. Pero ya ahora lo que vamos a hacer justamente es unir el concepto de calor y trabajo en el primer principio de la termodinámica, de manera que para poder entender el primer principio vamos a necesitar saber bien cómo manejarnos con el concepto de calor y con el concepto de trabajo. Y después se van a ir agregando otros temas, la entalpía, la entropía, la energía libre, y todos esos conceptos se van apoyando en los conceptos anteriores. De manera que es importante para ustedes tratar de ir siguiendo el curso, tratar de ir haciendo los ejercicios, tratar de repasar el teórico, de hacer las consultas que sean necesarias. Las dudas que surgen cuando uno trata de hacer un ejercicio o trata de entender el teórico es lo que le permite a uno seguir avanzando. Esas consultas uno se las hace al docente, o se las hace un compañero, o se las hace, no sé, o va a un libro y trata de sacársela, y ahí es cuando uno puede ir avanzando. Entonces, es importante que esto ustedes lo vayan haciendo como un trabajo a lo largo del semestre y no esperen a último momento. Es bastante difícil, yo qué sé, una semana antes de un parcial. Yo sé que estamos hablando del año 2022, pero es bastante difícil en poquito tiempo como decir, asimilar todos estos conceptos de golpe. Se precisa un tiempo de asimilación, no hay más remedio. Entonces, mi recomendación simplemente es esa: traten de irlo siguiendo al curso de la manera que le dije. Bien, no dejo de dar recomendación. Primer principio de la termodinámica. Nosotros lo vamos a ver para un sistema que cumpla con estas condiciones. Es decir, un sistema cerrado, o sea, que no intercambie masa con el ambiente.
que no tenga cambio de energía cinética ni cambio de energía potencial. Siempre hablando del sistema en su totalidad. Es decir, que no tenga cambio de energía cinética, quiere decir que ese sistema cerrado no se pone en movimiento durante el proceso, por ejemplo, que le cambie la velocidad y por lo tanto energía cinética, y no esté cambiando de altura, y de esa forma cambiando energía potencial durante el proceso que uno está estudiando. Lo de cambio de energía cinética o cambio de energía potencial no tiene nada que ver con lo que ocurra en el interior del sistema. Y el sistema está formado por partículas que por cambio de temperatura, por ejemplo, aumentan su energía cinética, no hay problema, porque eso ocurre adentro del sistema. La cuestión es que todo el sistema en su totalidad no cambie en estas dos energías. Y además, esto del sistema cerrado, evidentemente, limita bastante el principio como lo vamos a ver nosotros. Entonces, después, los que hagan ingeniería van a ver el primer principio aplicado a sistemas abiertos, que les permite estudiar sistemas mucho más capaz que útiles desde el punto de vista práctico, ¿no? Ingenierías, transferencia de masa, etc. Pero bueno, eso es para una etapa posterior. Por ahora nosotros nos quedamos con el sistema cerrado, que ya vamos a tener para entretenernos con este tipo de sistema. Entonces, el primer principio, si bien se puede enunciar de distintas maneras, nosotros vamos a hacer diciendo que existe, postulando que existe una función que le llamamos energía interna y la designamos con la letra U, y que hay una relación entre el cambio de energía interna que sufre el sistema y la transferencia de calor y trabajo que también realiza ese sistema. Esa relación es esa igualdad que tenemos ahí, en la cual el incremento de energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo. Acá nuevamente, bueno, vamos a aclarar un poquito más sobre la energía interna. Esta energía interna postulamos que es una función de estado y postulamos además que es extensiva. Recuerdan que al principio de todo, cuando hablamos de termodinámica en general, decíamos que los principios de la termodinámica se apoyaban en datos experimentales, hechos experimentales, que se veía que se repetían una y otra vez y que no tenían aparentemente excepciones. Y se tomaban como tales, como postulados. No hay ninguna demostración de los principios de la termodinámica. La base experimental de esto, como creo que ya dije en la primera clase, es el principio de conservación de la energía. Es decir, la energía a un sistema le va a entrar como, si le entra como trabajo y le entra como calor, va a quedar acumulado bajo la forma de energía interna, en su totalidad. No puede perder esa energía. Si el calor es distinto del trabajo, bueno, va a haber una diferencia en la energía interna, en el incremento de energía interna, que da cuenta de esa diferencia. Algunas particularidades de este planteo. Si nosotros nos fijamos en el calor y en el trabajo, las dos son funciones de línea. En cambio, la energía U, la energía interna, es una función de estado. Entonces quiere decir que a partir de una combinación, una suma de dos funciones de línea, obtenemos un cambio de una función de estado. Eso es algo que solamente lo vamos a ver en el primer principio de la termodinámica y nunca más. Una relación de dos funciones de línea que den una función de estado. Otro aspecto, no es la energía interna lo que evaluamos con el primer principio, es el cambio de energía interna. Esta energía interna nosotros nunca vamos a saber qué valor absoluto tiene, por lo menos en termodinámica clásica. Sí vamos a poder evaluar a través de este principio, de esta ecuación, el cambio. Entonces siempre vamos a estar evaluando cambios de energía interna entre un estado y otro. Pero no sabemos cuál es el valor de la energía absoluta, la energía interna absoluta. Bien. Acá tenemos los signos correspondientes
para este planteo que hicimos. Tenemos un sistema cuya energía interna puede variar. ¿Cómo puede variar? Bueno, por ejemplo, si entra energía bajo la forma de calor, o sea, calor mayor que 0, entonces va a aumentar la energía interna. Si le entra energía bajo la forma de trabajo, es decir, si fuera expansión-compresión, sería una compresión que se hiciera sobre el sistema, el trabajo positivo, entonces aumentaría la energía interna como consecuencia de ese trabajo que se transfiere hacia el sistema. De igual forma, si sale energía bajo la forma de calor, a través de la frontera del sistema, tenemos un calor negativo, lo mismo, si sale energía, tenemos un trabajo negativo. Y bueno, si solamente ocurriera eso, una transferencia de energía hacia el exterior, tendría que disminuir en forma exacta la energía interna del sistema. Es decir, de algún lado tiene que salir la energía. Si el sistema produce trabajo, lo está obteniendo o de su propia energía interna o de una transferencia externa de calor. ¿Sí? Ese es todo el asunto. Acá podemos ver cómo hay una coherencia en los signos que estamos utilizando nosotros para el calor y para el trabajo, lo cual facilita, creo yo, el entendimiento de los procesos. Sin embargo, recuerden que para el trabajo, este signo puede ser distinto según la convención que se utilice. Y eso tiene efectos sobre la expresión del primer principio. Si en lugar de utilizar esta convención para el trabajo, utilizamos la contraria, si ustedes van a un texto y se encuentran con que la convención de trabajo es la contraria que estamos utilizando acá, entonces esta expresión del delta U van a ver que queda en lugar de Q más W como Q menos W. O sea, evidentemente se acomoda al signo con que se está trabajando. Las consecuencias van a ser siempre las mismas. Pero lo digo porque tengan cuidado si van a un texto de termodinámica y se encuentran con que el primer principio está expresado como Q menos W. Bueno, eso quiere decir que están trabajando con una convención de signo de trabajo distinta a la que estamos trabajando acá. Bueno, esto es nada más que para en fin, para salir un poquito de tanta ciencia. Aunque en realidad es para explicar una cuestión de la ciencia. No sé si lo conocen, o que tengan algún interés en cuestiones artísticas. No sé si conocen a este señor, Escher, suizo. Este grabado, creo que se denomina Cascada, desde el año 1961. Y este señor se especializaba justamente en hacer dibujos bastante desafiantes para el observador. De hecho, por ahí se puede encontrar un libro que se llama Un mundo de figuras imposibles, que es sobre trabajos de Escher. Y acá justamente lo que está mostrando, al parecer muy, uno al principio no tiene ningún reparo, pero en realidad está mostrando un proceso imposible. Entonces, fijen acá, esto es agua que está cayendo y que acá hay una rueda, una paleta, como se quieran llamar, que va a girar como consecuencia del agua que le está cayendo. O sea que va a producir un trabajo. Ahí adentro, por ejemplo, de esa casita podría haber, no sé, un molino que moliera grano, lo que fuera. O podría haber un generador de energía eléctrica, en fin. Pero hay un trabajo que se está produciendo acá. Si ustedes siguen el camino del dibujo, el agua sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá y vuelve a caer. Quiere decir que desde la óptica de este dibujo, acá habría un movimiento continuo, perpetuo, que estaría generando energía mecánica en realidad, porque sería el movimiento de la rueda, de forma perpetua. ¿Sí? Simplemente como efecto de la energía gravitatoria. Bueno, lo que aquí este señor planteó,
este dibujo es algo que en termodinámica se denomina en realidad con el nombre de máquina perpetua de primera especie. Máquina perpetua de primera especie. Las máquinas perpetuas de primera especie son máquinas que funcionan en forma perpetua y que violan el primer principio de la termodinámica. Es decir, no se necesitaría, en realidad, una energía externa, extra, para hacer funcionar esto en forma perpetua. Es el sueño de cualquiera, ¿no? Tener el celular, ponerle la batería y no olvidarse nunca más. Olvidarse de que hay una batería ahí, porque esa batería va a seguir funcionando eternamente. La realidad lo que nos dice es que si bien han habido muchos intentos por parte de mucha gente de presentar máquinas o dispositivos que aparentemente funcionan sin requerir energía externa, en realidad siempre hay algún truco, hay algún detalle por el cual en realidad ese dispositivo funciona con algún tipo de energía que se le está aportando en forma continua. De manera que no hay vibración. Hasta ahora no se ha detectado ninguna vibración del primer principio de la termodinámica. Bueno, vamos a trabajar entonces un poquito con el primer principio y ver qué consecuencias podemos ir sacando. Algunas cosas muy sencillas es que si nosotros, por ejemplo, tomamos un proceso que sea a volumen constante y hay un calor absorbido en ese proceso, bueno, si solamente hay trabajo de expansión-compresión, es decir, si no hay trabajo eléctrico, etc., si lo que es prima vale cero, el volumen constante implica que ese trabajo de expansión-compresión va a ser cero. Por lo tanto, en el primer principio lo que nos queda es que se anula el término de trabajo y nos queda que el cambio de energía interna es igual al calor. Lo designamos acá con este subíndice de corta, simplemente para recordar que corresponde a un proceso a volumen constante. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos algún proceso a volumen constante, que se acuerda que lo llamábamos isócrono, el cambio de energía interna va a ser igual al calor. Si nosotros pudiéramos calcular este cambio de energía interna, podríamos calcular el calor. Si ustedes prestan atención, nosotros hicimos mucho hincapié en cómo calcular el trabajo, lo calculamos de muchas maneras para muchos procesos, pero del calor no dijimos nada. No tenemos hasta ahora una forma de calcular el calor. A través del primer principio aparece la forma en que nosotros vamos a poder calcular el calor. Si calculamos el trabajo y de alguna manera podemos calcular el cambio de energía interna, entonces podemos calcular el calor transferido. Bien. Bueno, en este caso, el calor pasa a ser una función de estado. El cambio de energía interna depende nada más del estado inicial y final. Por lo tanto, este calor también, a pesar de esa función de línea. ¿Y cómo es posible? Bueno, porque le estamos fijando la trayectoria. Es decir, que ese volumen constante estamos fijando la trayectoria. Entonces ya deja de ser independiente de la trayectoria, porque se lo estamos fijando. Otra cosa, otro caso que podemos mirar es el caso de los procesos cíclicos, donde si la energía interna es función de estado, entonces si en el proceso cíclico se vuelve al mismo estado inicial, entonces no puede haber cambio de energía interna, porque es el mismo estado. Por lo tanto, para un proceso cíclico, para cualquier proceso cíclico, el cambio de energía interna vale cero. Y eso lleva a que, si se aplica el primer principio de la termodinámica, el calor va a ser el opuesto del trabajo realizado. Tiene lógica, si no hay almacenamiento de energía dentro del sistema, entonces cualquier calor que se transfiera al sistema tiene que perderse o transferirse hacia afuera bajo la forma de trabajo. O a la inversa, si sale calor del sistema hacia el ambiente, solamente, y el delta U vale cero, entonces la única posibilidad es que se haya compensado esa transferencia de calor hacia el ambiente a través de un trabajo que se haya hecho de la misma magnitud, del mismo valor, desde el exterior hacia el sistema.
Entonces, una cosa que aparece como bastante clara es que nos conviene ser capaces de calcular el cambio de energía interna. Y para eso vamos a remitirnos a una situación particular en la cual el cambio de energía interna se puede plantear en función de las propiedades del sistema. De ahí va a salir el concepto de capacidad calorífica a volumen constante. Bueno, ¿cuándo podemos decir? La energía interna es en función de estado, o sea que en principio depende de las variables de estado. Ahora, en realidad, esto que estamos planteando acá, la energía interna como función de la temperatura y el volumen, podríamos plantearlo en función de la temperatura y de presión, por ejemplo, pero lo vamos a hacer en función de estas dos. En realidad esto es válido exclusivamente en esta situación. Un sistema homogéneo de masa y composición constantes. O sea, que no haya reacción química y que no haya cambio de fase. ¿Por qué es así? ¿Por qué solamente en estos casos podemos decir que la energía interna va a cambiar con la temperatura y con el volumen? Porque si yo tengo un cambio de fase que, por ejemplo, lo que vimos hace un ratito en el ejemplo aquel en que no había cambio de temperatura, bueno, en ese cambio de fase podemos perfectamente cambiar la temperatura y mantener el volumen constante. Mantener la temperatura y hacer un cambio de fase, por ejemplo, a presión constante. Y entonces no cambia la temperatura, no cambia la presión, hay un cambio de fase y evidentemente ese cambio de fase tiene asociado un cambio de energía interna. A ver, ¿con qué podemos asociar la energía interna? Nos salimos de la termodinámica clásica y pensamos en partículas. ¿Qué puede hacer para un sistema que contiene partículas? ¿Qué pueden hacer esas partículas para aumentar su energía interna? Bueno, por ejemplo, pueden aumentar la temperatura. Y si aumenta la temperatura, aumenta su energía, su velocidad, su energía cinética, y eso implica un cambio, un aumento en su energía interna. Ahora, ¿de qué otra manera se podría aumentar la energía de ese sistema? Y bueno, pasando, si es una reacción química, si es un cambio de fase, que es lo que estábamos hablando recién, pasando, por ejemplo, de líquido a vapor. Si todo está como líquido, pasa todo a vapor, no es lo mismo la energía que tiene el vapor, donde las moléculas se están moviendo libremente, que la energía que tiene esa misma masa bajo la forma de líquido. Hay un cambio de energía interna asociado a ese cambio de fase. Sin embargo, lo podemos hacer sin cambiar la temperatura ni cambiar la presión. Lo mismo con una reacción química. La reacción química podríamos hacer la temperatura constante, a volumen constante, cambiamos de reactivo a productos, y los productos no van a tener la misma energía que tienen los reactivos. Porque son productos químicos diferentes con enlaces diferentes. Entonces, para poder decir que la energía interna depende nada más que de las variables de estado, tenemos que remitirnos a situaciones en las cuales no haya ni reacción química ni cambio de fase. Bien, establecido eso entonces, si la energía interna la podemos escribir en función de estas dos variables, temperatura y volumen, el diferencial de la energía interna la podemos escribir como habíamos visto que se podían escribir los diferenciales de funciones de estado. Un primer término que depende de la temperatura, que es la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante por el diferencial T, más el otro término que depende de la variación de volumen, es la derivada de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante diferencial volumen. Entonces, si nosotros somos capaces de evaluar estas dos derivadas, la derivada respecto a la temperatura y la derivada respecto al volumen, entonces vamos a poder evaluar este diferencial y al integrarlo podemos encontrar el cambio en energía interna. Así que nuestro problema de evaluar el cambio en energía interna por ahora se está transformando en cómo hacemos para evaluar estas dos derivadas. La primera de ellas
es lo que nosotros vamos a llamar o definir como capacidad calorífica a volumen constante. Lo designamos con la letra C mayúscula, P como su índice, y es por lo tanto la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante. Este valor es positivo, es decir, la energía interna cambia, aumenta con el aumento de temperatura, siempre que se mantenga el volumen constante. Y además es extensivo, eso surge del hecho de que la energía interna es extensiva y la temperatura es intensiva. Entonces, esta relación entre propiedad extensiva y propiedad intensiva redunda en una propiedad extensiva. Por lo tanto, esta derivada, y por lo tanto la capacidad calorífica, volumen constante, es extensiva. Por lo tanto, depende de la masa. Y por lo tanto, podemos transformarla en la propiedad intensiva si la dividimos, por ejemplo, por el número de moles. Entonces, acá aparece lo que sería la capacidad calorífica a volumen constante molar, quiero decir que para diferenciarla de la otra le ponemos este techito, y que se cociente entre el C sub B y el número de moles del sistema. Recuerdan que cuando relacionamos dos propiedades extensivas nos da una intensiva. Así que esta capacidad calorífica molar es una propiedad intensiva y por lo tanto va a ser algo que dependa de la sustancia con la que estamos trabajando. Si tenemos un cierto volumen de agua, por ejemplo, eso tiene una capacidad calorífica C sub B, que depende de que es agua y depende de la cantidad de agua que hay. Pero la capacidad calorífica molar del agua, esa depende solamente de que se trata de la sustancia agua. Bueno, así como podemos dividirlo por el número de moles y tener capacidad calorífica molar, podemos dividirlo por la masa. Entonces tenemos el calor específico. ¿Qué cuánto varía para el caso del agua? Una caloría, ¿no? Una caloría, falta alguna cosa más en la unidad. Fíjense acá. Caloría da cuenta de la unidad que viene de la energía. ¿Qué otra unidad falta? Temperatura. Grado. Por grado, así que es una caloría por grado, y como es la molar, perdón, el específico, ¿qué otra unidad falta? Por grado por mol. El específico, perdón, Kilogramos es específico o unidad de masa. unidad de masa, ahí está. Si hicimos 1, eso es una caloría por grado y por gramo. ¿Sí? Bien, y ya que estamos, ¿y cuánto valdría la capacidad calorífica molar del agua? La que es por mol. O sea, sería debido a la masa molar del agua, ¿no? Dividido. Tenés la capacidad calorífica, el calor específico que está por gramo. ¿Querés pasarlo a la capacidad por mol, Multiplicado. por multiplicado? ¿Cuánto vale el peso 18. molecular? 18. Entonces, ¿cuánto vale la capacidad calorífica molar? 18 calorías, grado, mol. Exactamente. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces, así como tenemos ese dato para el agua, que es un dato que uno, por ejemplo, puede encontrar en tablas, en esas mismas tablas puede encontrar las capacidades caloríficas molares o específicas a volumen constante de los distintos, de distintas sustancias, ¿sí? De todas las sustancias. Cosa que surge, por supuesto, por el lado experimental, no surge por el lado del primer principio. Bien. Entonces, lo que sí sabemos es que este C sub B, entonces es fácilmente calculable, porque precisamos nada más que el C sub B molar, que sale de tabla, y el número de moles que tenemos de la sustancia en cuestión. Así que, si tuviéramos un proceso a volumen constante, el cambio en energía interna ya lo podemos calcular con facilidad como la integral de la derivada esta, derivada de U respecto a TAB, que es el C sub B,
por el diferencial T. Entonces, precisamos saber la temperatura inicial, la temperatura final. Este se sube, bueno, habrá que ver si es constante, se puede sacar para afuera. Si depende de la temperatura, entonces será una función de la temperatura. Pero bueno, esta es la primera fórmula, digamos, sencilla que podemos encontrar para el cambio de energía interna, que por ahora vale solamente para volumen constante. Pero vamos a ver que se puede extender. Bueno, ¿cuál es el asunto? Perdón, tengo una pregunta. Sí, oigo. Esa formulita que vimos ahora del tabú es a volumen constante y que cumpla todo aquello que vimos en sistema homogéneo, de masa y Sí, composición. sí, por supuesto. Sí. Estamos dentro de esta situación que dice acá. Si Sistema no, homogéneo, no masa y podría composición. definir DU. ¿Perdón? Que si no, no podría definir ese DU. Si no fuese por todo. No, si no, no sería cierto esto. Tenemos que quedarnos con sistemas en los cuales le cambia la temperatura, la presión, el volumen, pero no hay ni cambio de fase ni reacción química. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos una forma de calcular la primera derivada. Nos queda calcular la segunda derivada para poder encontrar el cambio de energía interna en cualquier situación. Eso nos va a resultar un poquito más complicado. Si supiéramos, si hubiéramos planteado el segundo principio, esa derivada la podríamos calcular. Y de hecho, cuando veamos el segundo principio, vamos a poderla calcular fácilmente. Pero no hemos visto todavía el segundo principio. Entonces, para poder plantear y calcular esa derivada, vamos a tener que apoyarnos en una experiencia que hizo Jules, que voy a pasar a escribir. La experiencia consiste en lo siguiente. Tenemos acá dos recipientes rígidos, conductores. Uno contiene un gas, el otro está vacío, y no contiene nada, y están conectados entre dos por una llave que al principio está cerrada. A su vez, esto está metido dentro de un recipiente que contiene una cierta cantidad de agua, y hay un termómetro acá, de rojo, que mide la temperatura del agua para ver si hay algún cambio. La experiencia de Joule consiste en abrir la llave y dejar que el gas se expanda dentro del otro recipiente. Y termina cuando hay un equilibrio, ¿no?, de presiones entre los dos y ya no hay más pasaje de gas hacia el otro recipiente. Esa es la experiencia. Vamos a ver entonces cómo hacemos para llegar a la derivada respecto al volumen. Bien, lo que Joule encontró cuando hizo esta experiencia es que este termómetro que estaba acá afuera no cambiaba la temperatura. Es decir, que el proceso de expansión de este gas en estas condiciones no provocaba un cambio de temperatura en el agua externa. ¿Sí? Muy bien. Para entonces analizar esto, como siempre, tenemos que definir nuestro sistema. Vamos a definirlo como el gas. En algunos libros ustedes van a ver que el análisis lo hacen tomando como sistema los dos recipientes. Está bien, no hay problema. Pero nosotros vamos a tomar el gas. Y vamos a considerar que la temperatura inicial del gas es igual a la temperatura final del gas. ¿En qué nos apoyamos para decir que esto es cierto? Sabemos que no le cambió la temperatura, que no aumentó la temperatura al expandirse o que no se enfrió al expandirse. Si hubiese habido un cambio de temperatura del gas, lo notarías en el cambio de temperatura del agua también. Ahí está. Nos No basamos cambia en esto. ¿Perdón? no, eso, que si no cambia la del gas, la del agua, la del gas tampoco. Exacto, esa es la razón. Es decir, nos apoyamos en el hecho de que estos recipientes son conductores, ¿no? O sea, metálicos, por ejemplo. Entonces, si se hubiera calentado el gas, por ejemplo, y bueno, hubiera habido transferencia de energía hacia el agua,
Y el agua se hubiera calentado, se hubiera registrado en el termómetro. Y se hubiera enfriado también. Así que si no le pasó nada a la temperatura del agua que está afuera, es porque tampoco le pasó nada a la temperatura del gas. Así que podemos decir que la temperatura inicial y final son iguales por esa razón. Bien, entonces vamos a aplicar el primer principio a este sistema. Nuestro sistema, recuerden que es el gas. ¿Cómo podemos saber que el calor transferido vale cero? ¿Por qué no se calentó el agua? Por la misma No razón habría que ahí está, por la misma razón que dijimos recién. negativo. Es decir, si hubiera habido alguna transferencia de calor, tendría que haber cambiado la temperatura del agua. No cambió la temperatura del agua, entonces el calor es cero. Porque el agua es el ambiente, ¿no? Queda claro. En realidad el ambiente es el agua y el material de los recipientes. Bueno. Decimos además que el trabajo vale cero. ¿Por qué decimos que el trabajo vale cero? ¿Por qué no cambió el volumen del sistema? A ver, el sistema es el gas. ¿Qué pasó con el volumen del gas? Ah, entonces sí cambió. O sea, yo pensé que Ah, considerabas como sistema tipo donde se expandía. el sistema es el gas. Inicialmente Entonces el está volumen en sí el cambió. globo de la izquierda y al final está ocupando los dos globos. ¿Qué pasó con el volumen del sistema? Aumenta. Aumentó, claro, ¿no? El volumen aumentó. ¿Y por qué el trabajo vale cero? Entonces? Esto no sé si es de ahora, no se requiere una fuerza para aumentar el volumen. A ver, cuidado. Ustedes siempre piensan, recuerden, que el trabajo se relaciona con el cambio de volumen, el trabajo de expansión o compresión, ¿no? Se relaciona con un cambio de volumen y una presión externa. Acá estamos hablando del cambio de volumen, dijimos que hay un cambio de volumen positivo. Lo otro que nos tenemos que fijar no es si adentro hubo fuerzas o no hubo fuerzas, sino si afuera hay alguna presión externa que se está ejerciendo sobre el gas durante el proceso. Y yo supongo que no hay presión externa, pero no sé por qué. Bueno, a ver, vamos a mirar un poquito. Miren ese dibujo, a ver si se les ocurre algo con respecto a la presión externa. El sistema inicialmente está acá adentro, ¿no? En el recipiente de la izquierda. Abrimos la llave, ¿con qué se encuentra? Como presión externa. En el recipiente vacío. O sea, una presión de cuánto. El recipiente está vacío. ¿Qué presión tiene entonces ese recipiente?
0. 0, 0. Entonces, el gas que se empieza a expandir se encuentra con un ambiente cuya presión es 0. O sea que durante ese ratito, ¿hay trabajo o no hay trabajo? Hay que recordar la expresión de trabajo, ¿no? Trabajo igual, menos, integral, Y de la no, cuando presión es 0 opuesta. no. El trabajo es menos la integral de la presión opuesta, diferencial B. Diferencial B, ya dijimos que es positivo, pero la presión opuesta es 0. Y mientras se va expandiendo el gas, el sistema va aumentando su volumen, pero siempre se va expandiendo contra una zona que es de presión 0. Cuando termina de llenarse, termina prácticamente el proceso. Después lo único que habrá, es decir, cuando termine de llenarse, lo que queda es que se acomoden las moléculas de gas dentro del recipiente, pero ahí ya no cambia más el volumen. Entonces, la expansión en realidad se dio con una presión externa 0, que es la que le hace el vacío que forma parte del ambiente. Y cuando terminó de llenar el recipiente, ya no cambia más el volumen, sigue siendo trabajo 0. Entonces, la razón por la cual decimos que el trabajo vale 0 es porque se expande contra el vacío, es decir, se expande contra una presión externa nula. Y bueno, y luego una vez que terminó de llenar los dos recipientes, ya no hay más cambio de volumen. Eso es lo que se llama expansión libre. Se le dice expansión libre cuando hay una expansión contra el vacío, contra una presión externa C. Ya sé lo que algunos de ustedes estaban pensando, pero esas moléculas se están moviendo entre sí, están chocando entre sí, golpean contra las paredes, ¿no hay trabajo ahí? No, no hay, porque no me interesa lo que pasa dentro del sistema. Me interesa lo que pasa en la frontera. Por acá hay fronteras que son rígidas, así que no le pasa nada, y la única frontera móvil, justamente, no tiene contra qué, no tiene una fuerza que se le oponga. No hay una fuerza externa que se le oponga. Entonces, esa es la razón por la cual acá podemos poner que el trabajo vale 0. ¿Se entendió? Yo sé que esto es un poquito, puede ser un poquito chocante. Sí, ahora Si se bien entendió. se entendió. Bueno. Nada, cada vez que encuentren entonces un proceso que ocurre con una presión externa nula, ya saben que ahí no hay trabajo. Bueno, y ahora sí, combinamos usamos el primer principio, el delta W de Q más W, obviamente el delta U vale 0. Así que no hubo tampoco cambio de energía interna en ese gas. Entonces, si vamos a la expresión que habíamos planteado hace un ratito en función de temperatura y de volumen, eso tenía, es decir, habíamos planteado el diferencial. Para plantear el incremento o la variación de energía interna, hacemos la integral de los dos términos. Hay una integral referida al cambio de temperatura y otra integral referida al cambio de volumen. Con eso podemos evaluar el delta U. ¿Qué pasa con la temperatura? Dijimos que no cambiaba. El estado inicial y el final, por lo tanto, el primer término vale 0. ¿Qué pasa con el segundo término? Bueno, es el único que queda y tiene que ser igual a 0, porque el delta U vale 0. Así que esta integral de la derivada respecto al volumen, diferencial B, vale 0. Entonces, siendo que el diferencial volumen es positivo, para que esta integral valga 0, la única posibilidad matemática que hay es que esta derivada valga 0. Entonces, la conclusión que nosotros sacamos, o que sacó Joule en su momento, de esta experiencia, es que la derivada de energía interna respecto al volumen a temperatura constante vale 0. Bien, acá hay que hacer alguna aclaración. Joule en su época, estamos hablando del siglo XIX, tenía un termómetro que era lo mejorcito de su época, me imagino, pero bueno, no registraba pequeñas diferencias de temperatura. Más adelante, cuando se volvió a hacer el experimento con
con termómetros más sensibles, se registraban variaciones de temperatura, pequeñas, pero se registraban. Lo que sí se veía era que a medida que el comportamiento del gas se iba acercando cada vez más al gas ideal, eso implicaba que la variación de temperatura era cada vez menor. ¿Cómo hacemos para que el gas real se comporte en forma ideal? Y bueno, tenemos que tender a temperaturas mayores y presiones menores, ¿no? ¿Se acuerdan que esas eran las condiciones en las cuales un gas se acercaba al comportamiento ideal? Entonces, lo que se puede en realidad demostrar, pero nosotros vamos a tomar como una consecuencia de la experimentación, es que esto es estrictamente cierto para el gas ideal. Entonces, lo que sabemos es que esta derivada vale 0 para el gas ideal. Pero esa derivada, ¿qué significaría? Esa es una función matemática. Es la forma, significa, como varía, como cualquier derivada, ¿no? Significa cuál es la influencia del volumen sobre la energía interna en un proceso que ocurre a temperatura constante. O sea Lo que que es como que dice la energía esto, interna frente al volumen es constante. si tú mantenés la temperatura de un gas ideal constante y varía su volumen, su energía interna no cambia. Si nos Ahí va. ponemos a pensar en en lo que implicaba un gas ideal. Gas ideal eran partículas que no interactuaban entre ellos, que no tenían ningún tipo de interacción. Entonces, si mantenemos la temperatura constante, que es lo que le da la energía cinética a cada partícula, que estén ocupando un mayor volumen o un menor volumen, no importa, porque no interaccionan entre ellas. Entonces no hay efecto sobre la parte energética. Esa es la explicación, digamos, desde el punto de vista molecular, si quieren, o desde el punto de vista de la termodinámica estadística, o de la ecuación cinética de los gases, como lo quieran ver. Pero esa es la interpretación de por qué para un gas ideal no tiene efecto un cambio de volumen sobre la energía. Entonces, para el gas ideal la derivada va a ser igual a 0. Se puede demostrar, que no lo vamos a hacer acá, que la derivada con respecto a la presión también vale 0. Y por lo tanto, para un gas ideal, la energía interna va a ser exclusivamente en función de la temperatura. Si ustedes hacen un poquito de memoria y se fijan qué fue lo que vieron sobre la teoría cinética de los gases, cómo quedaba la energía en función de qué variables, van a recordar que la energía interna quedaba justamente en función de la temperatura. Se podría repartir, por ejemplo, energía cinética, energía de rotación de los enlaces, si hay más de un átomo, o sea, energía de traslación, energía de rotación, o energía de vibración de los enlaces. Todo eso depende de la temperatura. Es decir, energía interna del gas ideal puede almacenarse, digamos, de esas maneras. En la traslación de la partícula, o en distintos movimientos que tengan los enlaces. Pero depende exclusivamente de la temperatura. O sea que lo que se vio desde el punto de vista de la energía cinética concuerda con esta conclusión a la que llega la termodinámica clásica. Y eso es muy importante porque permite que cuando uno trabaja con gas ideal se olvida de todas las otras variables, volumen y presión, y se fija solamente en la temperatura. Como la energía interna entonces es una función exclusiva de la temperatura, pasa a ser función de una sola variable, de manera que el diferencial U es CB del diferencial T, siempre, para el gas ideal, y el delta U es S sub delta T si el C sub es constante. Entonces, para un gas ideal, el cambio de energía interna lo podemos calcular en forma bastante sencilla, solamente sabiendo la capacidad calorífica a volumen constante de ese gas y el cambio de temperatura correspondiente. Si uno se acuerda de esto, se
evita muchos dolores de cabeza, porque no hay que mirar ni el cambio de volumen ni el cambio de presión, no me importa. Cambio de volumen, cambio de presión, no me importa. Cambió la temperatura, entonces hay cambio de energía interna. No cambió la temperatura y hubo cambio de presión y de volumen, no cambió la energía interna. Vale, gas idea. Y lo que nos queda es, ¿qué pasa para el gas real? Bueno, en realidad esta derivada se debe calcular, aunque generalmente es pequeña. Nuevamente, el segundo principio aporta ecuaciones que permiten calcular este valor. Perdón. Se debe calcular, generalmente es pequeña, y como generalmente es pequeña, entonces aproximadamente se puede decir que para un gas real también se cumple que el delta U sea igual a C sub delta T. Esto quiere decir que si uno no sabe esta derivada, no hay cambios enormes de volumen, entonces puede suponer que la energía interna del gas real depende exclusivamente de la temperatura y calcularla de esta manera. Si uno tiene el valor de esta derivada, que ya les adelanto en algún ejercicio que ustedes van a encontrar del primer principio, hay uno en el cual se da un gas real y se da el valor de la derivada, o por lo menos una expresión para la derivada. Bueno, si uno sabe esta expresión, entonces, bueno, vale la pena calcularla, a ver cuánto es, y se agrega al término de C sub delta T. Bueno, con líquidos y sólidos, lo que vamos a hacer es, suponiendo T constante, porque ya sabemos que el término de la temperatura lo podemos evaluar como C sub delta T o como integral de C sub diferencial T. ¿Qué es lo que pasaría con el otro término? Bueno, el delta U sería la integral entre B1 y B2 de la derivada respecto al volumen diferencial B. Pero los líquidos y sólidos, recuerden que son incompresibles, o sea que su volumen cambia muy poco. Así que podemos suponer que en cualquier proceso, el volumen inicial B sub 1 va a ser aproximadamente igual a volumen B sub 2. Y por lo tanto la derivada va a ser constante. Porque tenemos temperatura constante y el volumen que prácticamente no cambia. Entonces la derivada, que es una función de esas dos cosas, no está muy, capaz no es muy obvio acá, pero estas derivadas en realidad son funciones matemáticas también, que dependen de temperatura y de volumen. Si yo no cambio la temperatura ni cambio el volumen, entonces la derivada se puede suponer que es constante. Por lo tanto, se puede sacar para afuera de esta integral. Y entonces lo que nos va a quedar es que el delta U que tenemos acá sería esa derivada por la integral del diferencial. Y la integral del diferencial es el delta B. O sea que el término debido al cambio de volumen sería igual a esto. Normalmente, como el cambio de volumen estamos diciendo que es muy pequeño, entonces este término se puede aproximar a cero para el caso de líquidos y sólidos. El término debido al cambio de volumen. O sea que en los hechos, en los líquidos y sólidos, también vamos a poder asumir que el cambio de energía interna es igual a la integral de C sub diferencial T. ¿Sí? Bueno, o sea que en los hechos aproximadamente, en el gas ideal es exactamente igual a una función de la temperatura, en el caso de líquidos y sólidos es aproximadamente igual a función de la temperatura. Bueno. Nos quedamos por acá. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Estamos en la hora. Bueno, en la medida que sea posible para ustedes, les recomiendo darle una repasada a lo que se ha visto hasta ahora para no perder un poquito la práctica en estas 2 semanas. Y si pueden ir haciendo algunos ejercicios, sobre todo los de trabajo, les va a venir bien. Bueno, suerte en estas 2 semanas y nos vemos después del receso.
Muchas gracias, profe. Chao. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.